Capítulo 12. Los ángeles y las influencias astrológicas. Una de las grandes dificultades que tendrá que enfrentar el estudiante de astrología de nuestros días es la que hace referencia a lo que esotéricamente se define como personificación de las energías procedentes de cada una de las constelaciones del zodíaco, bañadas místicamente en la luz del Sol y transportadas o proyectadas sobre nuestro planeta por los misteriosos agentes del éter que dinamizan los espacios universales. De la misma manera que la luz del Sol se proyecta sobre la Tierra en virtud de un acto de decisión solar, las energías de las constelaciones zodiacales vienen proyectadas por las grandes decisiones cósmicas engendradas en los ocultos e indescriptibles centros místicos de donde se origina la vida que anima dichas constelaciones, pudiendo afirmarse que las corrientes de energía astrológica son actos de voluntad, de amor o de inteligencia engendrados por los potentísimos e incomprensibles logos que utilizan aquellas constelaciones como cuerpos de manifestación. El tema, visto así, de improviso, aparece como difícilmente comprensible dada la aterradora majestad de sus cósmicas repercusiones, pero si aplicamos correctamente la analogía, veremos cómo la idea aparece clara y sencillamente a nuestro análisis intelectual. Bastará para ello confeccionar mentalmente un simple cuadro de analogía de acuerdo a cuanto esotéricamente sabremos sobre la ley de la evolución, es decir, a la ley de jerarquía espiritual que rige para el cosmos absoluto. En nuestro estudio esotérico sobre los ángeles hemos podido comprobar que a cada estado de conciencia humana corresponde una energía débica, o sea, que la sensibilidad angélica y su capacidad de crear corrientes de energía eléctrica alrededor del campo magnético humano, su aura etérica, deben corresponderse forzosamente con las actitudes mentales, emocionales y físicas de los seres humanos. Es partiendo de esta base que nos fue posible hablar de los ambientes sociales, familiares e individuales dentro de la humanidad. Así pues, la analogía entre el ángel y el hombre, creciendo en majestad y potencia, puede depararnos una visión muy objetiva de lo que podríamos denominar científicamente corrientes astrológicas, ya se refieran a los astros, a los sistemas solares o a las propias constelaciones, que en su mutua interdependencia constituyen una galaxia. Siguiendo con este orden de ideas, podríamos decir que cada constelación, vista en su conjunto, no es sino el cuerpo objetivo de una individualidad psicológica de carácter cósmico, cuya conciencia, expresando cualidades definidas, se manifiesta, si podemos decirlo así, como un movimiento en el espacio mediante el cual son invocadas potentísimas entidades angélicas, las cuales convierten aquel movimiento en energía y la transporta vía el éter a las más elevadas regiones del cosmos absoluto. El principio hermético, la analogía sigue al pensamiento, puede ser íntegramente aplicado aquí, facilitando el trabajo de nuestra mente investigadora. El gran iniciado Hermes Trismegistus
Les llamó a estas potentísimas entidades angélicas los gobernadores del mundo, concretando la actividad de aquellas que más asidua y particularmente toman contacto con nuestro planeta Tierra. Al analizar la definición bíblica de los 7 espíritus ante el trono del Señor, el logo solar, refiriéndose a los 7 logos planetarios, señores de rayo, regente de los 7 planetas sagrados de nuestro universo, es decir, de Vulcano, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, adivinamos que se hace también una directa referencia a los 7 esplendentes arcángeles relacionados muy íntimamente con la vida mística de aquellos. Tales entidades angélicas podrían ser análogamente descritas así de acuerdo con su relación íntima con el planeta sagrado del que dimanan o del cual, por decirlo de alguna manera más significativa, extraen sus energías. A continuación, Vicente Beltrán Anglada nos presenta las correspondencias entre los ángeles y los siguientes planetas. Ángel Raziel, planeta Vulcano. Ángel Miguel, planeta Mercurio. Ángel Aniel, planeta Venus. Ángel Zadkiel, planeta Júpiter. Ángel Zapkiel, planeta Saturno. Ángel Gabriel, planeta Urano. Y Ángel Camael, planeta Neptuno. Hay que tener en cuenta al respecto que la terminación el, asignada a todo ángel superior, es un símbolo del omnipotente poder de la divinidad que le asignó un nombre o un atributo creador a cada ángel, a cada ser humano y a cada elemento vivo en el seno infinito de la naturaleza. Así, si utilizáramos la raíz latina en la denominación de los poderosos Mahadevas que rigen las energías que surgen de las constelaciones del zodíaco, los denominaríamos así: Ariel, Tauriel, Cancriel, Leoniel, Virginiel, Libriel, Escorpiel, Capriel, Acuariel y Pisciel, en vez de la raíz hebraica que los denomina así. Vicente Beltrán Anglada nos presenta ahora las correspondencias entre las constelaciones del zodíaco y estos poderosos Mahadevas. Aries, Malquidiel. Tauro, Armodel. Géminis, Ambriel. Cáncer, Muriel. Leo, Berquiel. Virgo, Jamaliel. Libra, Zuriel. Escorpio, Barquiel. Sagitario, Aduaquiel. Capricornio, Anael. Acuario, Gambiel y Piscis, Batquiel. Pero prescindiendo de tales denominaciones, que sólo deben ser tenidas en cuenta desde el ámbito lingüístico, lo interesante para nosotros es tratar de captar el significado íntimo de las corrientes astrológicas que desde todas las partes del cielo se precipitan sobre nuestro planeta, ya que lo más importante desde el ángulo esotérico es cómo captar adecuadamente tales energías y cómo canalizarlas individualmente para crear correctos ambientes sociales, lo cual únicamente será posible si nuestra vida personal es tan correcta que pueda servir de adecuado cauce a aquellas corrientes de energía astrológica, algunas de las cuales hacen vibrar los éteres del espacio a unas notas de tal elevada frecuencia que sólo pueden ser canalizadas perfectamente por los grandes ángeles planetarios o por los altos iniciados de la jerarquía. Sin embargo, a los seres humanos de una cierta evolución
les cabe la suerte, si podemos decirlo así, de acogerse consciente o inconscientemente a las influencias angélicas o astrológicas que rigen los ciclos menores del tiempo, llamados esotéricamente tattvas, y también los que se derivan del movimiento de rotación de la Tierra, es decir, del día, de la noche, de las auroras y de los crepúsculos, así como de los del movimiento de traslación del planeta alrededor del Sol, que originan las 4 estaciones del año. Por todas estas coincidencias que influyen poderosamente en el destino humano, cabe admitir la importancia del conocimiento del mundo débico en relación con la vida de la naturaleza y de la sabia definición del gran iniciado Hermes Trismegistus, que les asignaba a los ángeles la denominación de gobernadores del mundo. Ahora bien, de acuerdo con la descripción esotérica hasta aquí realizada para definir las distintas jerarquías angélicas que operan en y a través de nuestro universo, habrá que hacerse un énfasis especial a las jerarquías que actúan más allá del círculo no se pasa del sistema solar, por cuanto personifican las energías que provienen de las 12 constelaciones zodiacales que constituyen nuestro cielo sideral y que a través de los grandes arcángeles planetarios convergen en la vida evolutiva del planeta a través de las fuerzas ocultas que rigen el complejo molecular de los elementos químicos de la naturaleza, es decir, los elementales constructores del aire, del fuego, del agua y de la tierra, llamados esotéricamente en nuestro tratado sílfides, salamandras, ondinas y gnomos. Un atento examen del diagrama que sigue nos informará acerca de las relaciones astrológicas que existen entre las grandes constelaciones, los ángeles, los planetas y la vida oculta de la naturaleza a través de los pequeños gobernantes de los elementos reconocidos esotéricamente como elementales constructores. A continuación, Vicente Beltrán Anglada nos presenta un cuadro de relaciones entre las constelaciones, planetas, ángeles, elemento y devas constructores. Es así. La constelación Aries se relaciona con el planeta Marte, los ángeles Agnis, el elemento fuego y los devas constructores Salamandra. Por su parte, la constelación Leo se relaciona con el Sol, con los ángeles Agnis, con el elemento fuego y también con los devas constructores salamandras. Por su parte, Sagitario se relaciona con el planeta Júpiter, también con los ángeles Agnis, el elemento fuego y los devas constructores salamandras. Por su parte, la constelación Tauro se relaciona con el planeta Venus, con los ángeles Saturnos, con el elemento tierra y con los devas constructores llamados gnomos o espíritus de la tierra. La constelación Virgo se relaciona con Mercurio, con los ángeles Saturnos igualmente con el planeta Tierra y con los devas gnomos o espíritus de la Tierra. Capricornio, por su parte, también se relaciona con el planeta Saturno, con los ángeles Saturnos, con el elemento fuego y con los devas constructores gnomos o espíritus de la Tierra. En cuanto a Géminis, se relaciona con el planeta Mercurio, con los ángeles Mercurios, con el elemento aire y con los devas constructores sílfides o silfos. Libra se relaciona con el planeta Venus, con los ángeles Mercurios, con el elemento aire y con los devas constructores también llamados sílfides o silfos. En cuanto a Acuario, se relaciona con el planeta Urano, con los ángeles Mercurios, el elemento aire, los devas constructores sílfides o silfos. En cuanto a Cáncer, está relacionado con el planeta, la Luna, ángeles Neptunos, elemento agua
y devas constructores ondinas. Escorpio está relacionado con Marte, ángeles neptunos, elemento agua y también con los devas constructores ondinas. Y finalmente la constelación de Piscis está relacionada con Plutón, los ángeles neptunos, el elemento agua e igualmente con los devas constructores llamados ondinas. Este diagrama va orientado hacia la comprensión espiritual del hombre corriente. El orden de los planetas regentes variaría si nos atuviésemos a la evolución de los discípulos mundiales y de los iniciados del planeta. Sin embargo, esperamos que el orden expuesto sea suficiente por ahora, ya que no es nuestro empeño en este tratado esotérico sobre los ángeles abordar directamente el estudio astrológico, sino que intentamos únicamente establecer analogías para facilitar nuestra investigación sobre la vida de los devas. La personificación mística de las energías. El aspirante espiritual debe estudiar el ocultismo desde el ángulo de vista de las causas motivadoras de los acontecimientos planetarios y prestar menos atención a las conclusiones exotéricas basadas en objetividades intelectuales, muy dignas de tener en cuenta, pero del todo punto insuficientes para poder adueñarse del secreto débico o angélico que rige el mundo de las causas de todos los fenómenos naturales, pero paradójicamente deberá experimentar tan exotéricamente como le sea posible, si puede ser comprendida exactamente esta locución, las verdades esotéricas sometidas a su atención acerca de las causas de toda manifestación objetiva de la naturaleza y de los ambientes sociales de la humanidad, a fin de poder localizar en el éter a las gloriosas entidades débicas cuya misión es personificar las energías logoicas que surgen de todos los puntos del espacio absoluto y sirven de vehículos de comunicación entre sí de todas aquellas entidades logoicas cuyo destino inviolable es extenderse en magnitud y profundidad por las infinitas regiones cósmicas. Siendo así, la misión del aspirante espiritual, cuya participación en la vida evolutiva de la naturaleza ha de ser cada vez más consciente y efectiva, será sin duda también la de crecer en magnitud y profundidad dentro de los ambientes planetarios en donde vive, se mueve y tiene el ser, lo cual solo será posible si se deja influenciar creadoramente por la fuerza mágica de los ángeles y se somete voluntariamente a la actividad moldeadora que ellos ejercen sobre los hombres y sobre las comunidades sociales de acuerdo con la presión de los majestuosos arquetipos causales diseñados por la propia divinidad. De acuerdo con esta idea, podríamos decir que el mejor de los consejos que puede serle impartido al aspirante espiritual, hacia el cual van especialmente dirigidos estos comentarios, es que se deje guiar serenamente por las corrientes astrológicas que rigen su destino kármico, más bien que el pretender conocer intelectualmente los signos astrológicos que lo rigen. Así, avanzará más rápidamente hacia la consumación de su vida kármica, ya que, tal como dice el maestro, mejor es vivir que conocer. Como se verá por poco que se profundice en estas palabras, no se niega en absoluto la efectividad del conocimiento intelectual relacionado con la forma y principal integrador de la mente razonadora, sino que se le pospone únicamente para dar lugar a la cualidad vivencial del espíritu, el cual está más allá y por encima de todo posible razonamiento. Es decir, y siendo todavía más concretos, en el primer caso, y a través de las vías del conocimiento natural,
sabemos que existen los ángeles, pero en el segundo establecemos contacto con sus inmortales vidas y nos dejamos guiar por las luminosas expresiones de sus presencias radiantes. La entrada en el sendero oculto, como regla obligada de nuestro propósito espiritual, es el resultado cierto, nos demos o no cuenta de ello, de alguna experiencia vivida de carácter angélico. Tal experiencia ha impresionado, sin embargo, tan potente y fúlgidamente nuestra memoria que ya jamás podremos olvidarla, y es aquella luz subjetiva e intuitiva la que lenta, aunque persistentemente, nos va introduciendo en el camino iniciático. La astrología, una ciencia de comunicación entre ángeles y hombres. Este tema será continuación del anterior, pero concretándolo a aspectos más objetivos y más fácilmente asimilables para la mente intelectual de los aspirantes espirituales. Al definir a la astrología como una ciencia de comunicación o de relación entre ángeles y hombres, tenemos en cuenta el significado místico del contacto espiritual existente desde siempre por decisiones de la propia divinidad y que por ello escapa totalmente a nuestros comentarios. Intentamos únicamente añadirle un mayor sentido potencial, asignándoles a los hombres sentido creador y a los ángeles cualidades constructoras. Así, el sentido del axioma esotérico «la energía sigue al pensamiento» puede ser utilizado igualmente en la locución corrientes de energía ambiental o cuando, extendiendo enormemente el significado oculto de la misma, hacemos uso de la frase corrientes de vida astrológica. En ambos casos se expresa idéntica idea de coparticipación, ya sea entre entidades logoicas y poderosos arcángeles o entre entidades humanas y ángeles familiares. Lo único que hay que señalar realmente es la abismal distancia, medida en términos de evolución, que separa un trascendente arcángel que teje los acontecimientos que constituyen el destino creador de un logos, señor de un universo, de una constelación o de una galaxia, de aquel deva familiar que, utilizando los materiales que le suministra la vida espiritual y oculta de un ser humano, le crea los acontecimientos ambientales que configuran y modelan su destino. Por lo tanto, cuando hablamos de astrología como una vía natural de la comunicación entre ángeles y hombres en virtud de las energías de los astros, no hacemos sino concretar el proceso en términos fácilmente comprensibles para la mente intelectual. Utilizando la clave de la analogía, nos será útil considerar la relación que existe entre las 12 constelaciones del zodíaco, los 12 Mahadevas, los 12 planetas sagrados al finalizar el Mahamanvantara, las 12 lunas del planeta Júpiter, las 12 tribus de Israel, las 12 puertas de la ciudad celeste de Shambhala, los 12 trabajos de Hércules, los 12 apóstoles, los 12 ángeles planetarios, los 12 pétalos sagrados del corazón o los 12 meses del año. Esta relación entresacada de las leyes de la analogía, si bien no completa, nos permitirá extender considerablemente nuestro horizonte mental en torno a nuestro estudio esotérico sobre los ángeles, ya que las entidades a partir de los 12 Mahadevas de las constelaciones del zodíaco que presiden nuestro cielo sideral
Están presentes como energías personificadas en todas y cada una de las analogías antes descritas, pues si bien es evidente su actividad bajo la forma de los grandes Mahadevas que personifican o encarnan las corrientes de energía que surgen del centro místico de cada constelación, no lo es menos en el sentido de considerar que todas las analogías con base en el número 12 se corresponden precisamente con la actividad débica y con el número de perfección del reino de los ángeles. Vemos así, en la relación oculta entre el zodíaco sideral y los 12 planetas sagrados, una posibilidad de largo alcance para la vida de nuestro logo solar, ya que si bien en la actualidad son solo 7 los planetas sagrados, tal como vimos en páginas precedentes de este tratado, hay que tener en cuenta que existen otros 3 planetas no sagrados, la Tierra, Marte y Plutón, a los cuales habrá que añadir otros 2 todavía no descubiertos, pero que ya empiezan a surgir del éter, tal como esotéricamente se dice, totalizando 12 planetas, relacionados místicamente con cada una de las constelaciones y que serán sagrados al final de nuestro sistema solar, cuando nuestro logos haya logrado la perfección del arquetipo solar o angélico que corresponde al universo actual. Según se nos dice esotéricamente, hay una misteriosa relación entre los 12 planetas sagrados con los 12 satélites de Júpiter, el cual, a través de cada uno de ellos, canaliza misteriosamente las energías de las 12 constelaciones. Hay que advertir al respecto que Júpiter es un planeta sagrado vinculado con las energías del segundo rayo, el mismo que rige la vida de nuestro logos solar, y que su relación con éste es similar a la que unía místicamente la vida de Juan, el discípulo más amado, con la de Cristo, el representante de las energías del segundo rayo de amor en nuestro planeta. Hay que tratar de ver en toda posible analogía una base de realidad que no es meramente simbólica, sino que intenta precisamente expresar verdades universales. Los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel y las 12 puertas de la ciudad celeste, Jerusalén, son analogías muy significativas de las 12 constelaciones, aunque concretizadas en los aspectos bíblicos del pueblo elegido, teniendo en cuenta, sin embargo, que toda la humanidad y no únicamente el pueblo judío es el pueblo elegido por la divinidad, siendo Jerusalén, la tierra prometida, un símbolo del centro místico de Shambhala, y las 12 puertas que dan acceso a este centro celeste son las corrientes astrológicas del zodíaco que el ser humano perfecto ha de dominar antes de poder penetrar en el recinto secreto de Shambhala, el centro en donde la voluntad de Dios, el Logos solar, es conocida. Tiene entonces una realidad plenamente objetiva el mito de los 12 trabajos de Hércules, siendo Hércules la personificación del iniciado que obtuvo la perfección en cada uno de los 12 signos del zodíaco y en cada uno de los 7 rayos. 12 más 7 igual a 19. 19, 1 más 9 igual a 10. Número que, como ustedes saben, es el de la perfección humana. Siendo más concretos todavía, deberíamos decir que cada uno de los trabajos de Hércules se realiza en el corazón del iniciado a través de cada uno de los 12 pétalos del chakra cardíaco, un trabajo que repercute en el chakra coronario, en cuyo centro espiritual y en el momento cúspide de la quinta iniciación
resplandece la estrella mística de 12 puntas de un indescriptible blanco inmaculado, representación infinita en la vida del hombre perfecto, de la perfección del logos solar, cuyo centro cardíaco de 12 resplandecientes pétalos está constituido por todos los Hércules planetarios o maestros de compasión y sabiduría de todas las humanidades de este sistema solar que alcanzaron la perfección en cada uno de los 12 signos del zodíaco. Los ciclos de vida universal. Las ideas precedentes tratan, como ustedes habrán podido comprobar, de la ley universal de los ciclos, es decir, de los periodos de actividad en que son divididos dentro de la inmensidad del espacio los momentos augustos del tiempo. Este último se basa dentro de un plano tridimensional en los movimientos de rotación y de traslación de los astros, siendo mayores naturalmente los ciclos de tiempo correspondientes a las inmensas orbitaciones de los grandes sistemas. No hay una correspondencia exacta, por tanto, entre el movimiento de rotación y de traslación de nuestro planeta y el de otro planeta, mayor o menor, dentro de nuestro universo, desde el ángulo de vista del tiempo, ya que será tanto más extenso el recorrido u orbitación de cualquier planeta o astro celeste cuanto más alejado se halle de su centro solar, por lo cual casi resultará imposible conceptuar la magnitud de los ciclos del tiempo cuando los condicionemos a los gigantescos centros solares, galácticos o cósmicos que se mueven dentro de la extensión infinita del espacio absoluto. La relación espacio-tiempo parece ser, sin embargo, la medida natural de la evolución en lo que a la ley de los ciclos respecta, siendo el espacio la gran matriz cósmica de todas las formas universales y el tiempo el factor condicionante del espacio, cuando movidos por las leyes infinitas de la necesidad kármica, se sienten atraídos los logos creadores hacia los periodos cíclicos de la manifestación. Pese al contenido abstracto de estas ideas, nos será posible, sin embargo, llegar a la conclusión de que la noción de tiempo es muy relativa, ya que se halla condicionada siempre a las mayores o menores magnitudes de las orbitaciones cíclicas de los astros. Hay que considerar, no obstante, y esta es una conclusión definidamente esotérica, que cuanto mayor sea una orbitación, mayor será asimismo la efusión de energía proveniente de cualquier centro solar, siendo mayores y más potentes, por tanto, las energías angélicas cuyas excelsas vidas galvanizan los éteres espaciales dentro de los cuales tienen lugar aquellas tremendas orbitaciones, estando muy estrechamente vinculada la ley espiritual de la jerarquía con la magnitud de una orbitación, de la misma manera que la expansión del campo magnético humano en el orden espiritual dependerá de la evolución de la conciencia, situada constantemente en el centro de la tensión espacio-tiempo, la cual, una vez superada a través de las leyes de la evolución, se convertirá en equilibrio, es decir, en la armonía integral que se produce cuando la conciencia se ha liberado de toda posible polaridad en el devenir de su vida individual. La energía producida por las orbitaciones de los cuerpos celestes al rasgar los espacios siderales tendrá una medida constante para cada astro, siendo proporcional la energía a la magnitud de las orbitaciones, o sea, que a mayor orbitación, mayor cantidad generada de energía. La cualidad de dicha energía vendrá determinada naturalmente por la ley de jerarquía, de la cual cada logos es un exaltado exponente.
Otros conceptos que pueden ser extraídos en relación con estas ideas que vamos exponiendo tendrán que ver con las vinculaciones astrológicas existentes entre todos y cada uno de los sistemas estelares en movimiento de expansión cíclica y con las cualidades de las energías o corrientes de vida débica de rayo que surgen de cada centro logoico de creación. Contemplado el universo desde este ángulo de vista, aparecerá surcado, sin duda, por una infinita gama de energías, matizadas por la luz, la nota o el sonido que emiten los logos de cada esquema solar y transportadas por los ángeles de todas las jerarquías posibles a través del espacio absoluto, estando marcado cada ángel por la impronta o sello específico de tales corrientes de energía definidas esotéricamente como de fricción, ya que al parecer tienen que ver directamente con el fuego creador de la divinidad de cada esquema, irradicando ahí, en esta idea, una explicación científica de las causas de la electricidad, tal como la conocemos en nuestro planeta. Bien, como ustedes verán, deberemos extremar mucho nuestro sentido de la analogía sobre este punto, ya que se trata ni más ni menos que de comprender la ley mística de los contactos establecidos, vía el espacio, por todos los logos creadores y grandes arcángeles dentro de la infinita majestad del cosmos. Deberemos suponer también, de acuerdo con estos nuevos conceptos que vamos emitiendo, que las auras angélicas o vestidura etérica de que se apropian las distintas y numerosas jerarquías de ángeles en el cosmos como símbolo de poder y de majestad, variarán sensiblemente en color, radiación y poder de acuerdo con la evolución del centro logoico de donde procedan y también según la magnitud de la orbitación de este centro solar en relación con otros centros solares y la intensidad de las fricciones que originan en su desplazamiento por el espacio. El sonido que producirá el éter del espacio al ser rasgado equivaldrá a una nota o sonido cósmico, y el fuego que surja por efecto de las intensas fricciones originará para cada universo un tipo peculiar de energía, electricidad o corriente astrológica que los astrólogos del futuro deberán tener en cuenta considerándola no como una simple energía estelar, sino como un tremendo poder psicológico que les dará la clave del karma de nuestro planeta. Podríamos añadir también, siempre de acuerdo con la analogía, que si a igual que un exaltado Rishi pudiésemos contemplar el universo desde su elevada atalaya cósmica, percibiríamos en el fuego de la fricción un color definido de acuerdo con las cualidades espirituales que surgen de los centros logoicos. Oiríamos un sonido, el mantra universal que repiten incesantemente las jerarquías angélicas, y observaríamos una forma geométrica, la del arquetipo que cada logos creador tiene el dharma de realizar y llevar a la perfección. El tema, si bien profundamente sugestivo, es también extremadamente complejo, y la analogía no será suficiente quizás para poder darnos una idea de estos ángulos de percepción tan vastos. Deberemos confiar mucho, por tanto, en la capacidad intuitiva de nuestra conciencia y en la profundidad y persistencia de nuestras investigaciones. De todas maneras, se halla ahí, en esta idea, una explicación esotérica de aquel fenómeno cósmico definido ocultamente como música de las esferas, la cual sólo puede ser oída por los grandes iniciados del sistema. Los oídos mortales del ser humano sólo pueden escuchar algunas de las notas de aquella magnífica sinfonía, las cuales se traducen en la música que nos cautiva,
sensibiliza y deleita. Volviendo a la idea cósmica que nos ocupa, podríamos decir que de la misma manera que el perfume precede siempre a la flor, la música de un planeta precede a sí mismo constantemente el paso de su cuerpo celeste. Podrán detectarle y deleitarse, si podemos decirlo así, de la melodía que producen los ángeles de aquel cuerpo celeste y determinan su cósmica identificación, ya que aquella melodía en su integridad constituye el nombre augusto del logos que lo rige y representa. De ahí la importancia asignada esotéricamente al nombre, ya se refiera a los hombres o a los devas, por cuanto en el nombre subyace el secreto iniciático del reconocimiento espiritual y las bases íntimas de la universal perfección. El tema del nombre y su importancia iniciática fue estudiado en el segundo libro de este tratado. Nos abstendremos, por tanto, de insistir sobre el mismo. Sin embargo, y ya para terminar, quisiéramos establecer unas nuevas analogías las cuales podrán ayudarnos en el devenir de futuras investigaciones. Vicente Beltrán Anglada nos presenta a continuación el siguiente cuadro de correspondencias. El nombre, relacionado con el aspecto vida, siempre se refiere al hombre espiritual, ya sea un logos o un ser humano. El sonido, relacionado con el aspecto cualidad. El mantra en relación con el nombre, pronunciado por los devas en sus infinitas jerarquías para producir tensión creadora y expresar las cualidades implícitas en la pronunciación del nombre. El eco, relacionado con el aspecto apariencia, la extensión del sonido por los espacios universales, mezclándose con el eco de otros nombres o sonidos y produciendo relación cósmica. Estos tres factores, aplicados a la vida de nuestro universo, darían lugar a lo que esotéricamente definimos como espíritu, alma y cuerpo. En relación con el hombre corriente, esta triple manifestación se expresaría como mente, sensibilidad y cuerpo físico, y con respecto al orden general de la existencia, tal como se expresa en nuestro planeta, surgirían como siempre los tres aspectos vitales tantas veces repetidos en las páginas de este tratado, es decir, sonido, color y forma geométrica, una constante cósmica, eternamente invariable, que igual puede ser aplicada al más elevado universo como al más diminuto de los átomos. El principio de analogía inteligentemente aplicado nos dará siempre la clave esotérica o mística de cualquier estudio o de cualquier idea, por elevadas que sean sus implicaciones. La división esotérica del mundo por las grandes jerarquías débicas. De acuerdo con el sentido territorial, el planeta se halla dividido en 5 continentes, siendo actualmente 5 las razas humanas que realizan su evolución en nuestro mundo. La jerarquía angélica de los Agnichaitas, más directamente vinculada con la creación física de la naturaleza, tienen poder sobre los 5 grandes grupos de elementos que producen el fenómeno de la vida en todo el contenido substancial planetario, es decir, en la tierra, en el agua, en el fuego, en el aire y en el éter, que es el elemento cualificador e integrador. Los seres humanos poseen 5 sentidos normales de percepción: vista, oído, olfato, gusto y tacto, y según se nos dice esotéricamente, los más avanzados deberán desarrollar también 5 sentidos en cada uno de sus cuerpos sutiles: el astral, el mental, el búdico y el átmico,
en el devenir de la presente cuarta ronda. Pasar de ahí, en lo que al ser humano se refiere, sería una empresa vana considerando el desarrollo espiritual de la humanidad del presente. Sabemos a través de nuestras investigaciones esotéricas que hay en el mundo hombres de elevadísima integración espiritual, tales como los iniciados de la jerarquía planetaria, quienes merced a los esfuerzos, devoción al trabajo interno y a las férreas disciplinas de sus vidas, lograron desarrollar los sentidos correspondientes a cada uno de los cuerpos o vehículos de manifestación cíclica o evolutiva en la presente ronda planetaria, y aún otros dos que para la inmensa mayoría de la humanidad constituyen sólo unas vagas promesas para más lejanas edades y más avanzados ciclos evolutivos. Como resultado de las profundas investigaciones ocultas, sabemos que en los planetas Venus y Mercurio, y posiblemente en alguno otro más de nuestro sistema solar, las humanidades que en ellos realizan su evolución han desarrollado 6 y hasta 7 sentidos de percepción interna, lo cual les facilita la percepción en otros niveles más elevados del universo, al igual que nuestros adeptos e iniciados. El hecho se debe principalmente a que tales humanidades realizan su evolución en una cadena o en una ronda planetaria más elevada que la nuestra, lo cual puede ser un indicio de que se hallan estrechamente vinculadas con jerarquías angélicas de extraordinaria evolución, teniendo en cuenta que viven, se mueven y tienen el ser en espacios de 6 y 7 dimensiones, habiendo una directa relación entre las dimensiones del espacio donde actúan los ángeles y los sentidos desarrollados cíclicamente por todas las humanidades del sistema. Los ángeles de la naturaleza, es decir, estas potencias ocultas que presiden el orden de la evolución en nuestro planeta Tierra, se mueven en espacios de 5 dimensiones, habida cuenta que los sentidos que tiene que desarrollar nuestra humanidad en cada plano de la naturaleza son solamente 5 en la actual ronda planetaria y en lo que al ser humano respecta. Sabemos, sin embargo, que hay ángeles de exaltada evolución formando parte de nuestra jerarquía planetaria que se mueven en espacios multidimensionales tales como los que rigen los planos de la naturaleza o los que ordenan el proceso de integración de los reinos, las razas y las especies. En lo que a la gran familia humana se refiere, solo podemos hablar de los ángeles familiares, de gran espiritual evolución, que viven en muy estrecho contacto con los seres humanos, constituyendo misteriosamente las bases de sus culturas, civilizaciones y ambientes sociales, siendo uno de sus principales cometidos facilitarles el desarrollo de los 5 sentidos de percepción en cada uno de sus cuerpos sutiles. Nuestro planeta, como todos los planetas del sistema solar, es esencialmente septenario, aunque en su presente estado de evolución esté desarrollando únicamente una quinta fase de la voluntad todopoderosa de la divinidad. Y es por esta razón que el número básico o sagrado que corresponde indistintamente al reino humano y a la evolución débica es el 5, estando representado simbólicamente el primero en la forma geométrica del pentágono, con la figura de un hombre en el centro, y la segunda en la estrella de 5 puntas que brilla esplendorosamente en la radiante cabeza de los ángeles Agnisvatas. El número 5 es, por tanto, el número de la integración que corresponde a la humanidad y al mundo débico, prescindiendo por completo de si en las filas de la humanidad o en las de las jerarquías angélicas existan excelsas entidades de tal elevado desarrollo espiritual que posean 7 sentidos en plena actividad,
hayan alcanzado 7 iniciaciones o que se muevan en espacios ultridimensionales para medir los cuales nuestra mente actual carece por completo de datos. Es lógico suponer que al dividir el planeta en 5 continentes se obedece jerárquicamente a un claro sentido de analogía con el número 5, que corresponde a la perfección del cuarto reino, el reino humano, en esta presente fase de la evolución planetaria, cuya meta reconocida es alcanzar la conciencia átmica en el quinto plano del sistema solar. Se hace referencia también a las 5 jerarquías de ángeles con los cuales el ser humano podrá establecer contacto a medida que vaya desarrollando sus sentidos o facultades en los niveles subjetivos de la naturaleza. Desde el ángulo de vista esotérico y utilizando el principio hermético de la analogía, podríamos decir que los 5 continentes de la Tierra están bajo la dirección de 5 exaltados ángeles de categoría espiritual muy similar a de los Budas de actividad, teniendo bajo sus órdenes un increíble número de devas constructores y espíritus elementales cuya misión es construir, conservar o destruir las formas de acuerdo con el proceso evolutivo o kármico de aquellos continentes. 5 ángeles subalternos, aunque de gran evolución espiritual, y dependiendo directamente del centro místico de Shambhala, enfocan las energías superiores de los rayos involucrados en esta presente era de grandes oportunidades espirituales en 5 definidas ciudades del mundo con objeto de irradiar a través de las mismas el poder dinámico de 3 esplendentes entidades cósmicas conocidas esotéricamente bajo los nombres de el Avatar de Síntesis, el Espíritu de la Paz y el Señor Buda, las cuales preparan el camino para el Avatar de la nueva era. Tales ciudades son Nueva York, Londres, Ginebra, Tokio y Darjeeling en India. Podemos decir también que todas las naciones de la Tierra, a igual que cada continente, están ocultamente dirigidas por un ángel de elevada jerarquía a quien se le asigna esotéricamente el nombre de Espíritu Nacional. Las características particulares, idiosincrasia y temperamento de los ciudadanos de un país obedecen a ciertas improntas de carácter angélico que le prestan a esta nación su propio e inconfundible sello. Si nos diésemos cuenta de estas motivaciones subjetivas, llegaríamos a distinguir posiblemente las causas profundas de ese espíritu nacional y nuestro grado de afinidad con el mismo, lo cual significaría que nos habríamos puesto en contacto con el poderoso Deva que rige los destinos de un país, reconociendo su directa participación en la elaboración de su lenguaje, tipo racial, temperamento físico y complejo psicológico, y teniendo en cuenta además que dicho Deva canaliza las corrientes astrológicas de los astros que inciden sobre su particular territorio y condicionan su karma nacional, el cual viene condicionado también por las reacciones psíquicas de cada uno de sus ciudadanos a aquellas impresiones astrológicas o cíclicas. El lenguaje constituye el elemento integrador de un país a través del numerosísimo cortejo de devas menores, cuya misión es escuchar los distintos sonidos que se elevan de la gran masa de sus ciudadanos y según las peculiares reacciones que suscitan en el éter del espacio, van construyendo lo que podríamos definir como la arquitectura del lenguaje. Tal como dijimos en otra parte de este tratado, la civilización, la cultura y la ética de las naciones se refleja en la riqueza expresiva de su lenguaje como medio de relación y participación en las tareas encomendadas a cada uno de los ciudadanos de un país, así como en su capacidad de adaptarlo a las necesidades de comunicación internacional, siendo esta necesidad de comunicación
un intento de carácter espiritual programado por el Señor del mundo para una era no muy lejana de nuestra actual, para cuya realización será preciso que las naciones más poderosas de la Tierra, olvidando viejos antagonismos e intereses, se pongan de acuerdo sobre la base común de un idioma internacional basado en las necesidades humanas y en el espíritu de buena voluntad. Estamos plenamente seguros que los grandes devas familiares aportarían sus profundos conocimientos sobre los sonidos humanos para que dicho lenguaje tuviese eficacia, fuese de fácil adaptación y encarnase un mágico sentido de unión y creatividad. Lo dicho para las naciones puede ser íntegramente aplicado a los territorios menores que llamamos comarcas, regiones o localidades, siendo de notar que dentro de los límites o fronteras de cada nación, la tierra, existe una notable variedad de caracteres y temperamentos, así como inflexiones específicas y muy particularizadas dentro del mismo lenguaje o sistema de expresión que le prestan singulares y determinadas diferenciaciones. Vemos, por tanto, cuán difícil le será a la humanidad llegar a un correcto entendimiento en el orden general planetario cuando tantas y tan diversas variantes existen dentro de las propias fronteras de un país. Cada espacio terrestre, sea nacional, comarcal o territorial, viene regido por sus particulares devas, los cuales tienen una inexplicable y misteriosa conciencia de su misión. Así, cada lugar de la Tierra, desde el más amable y acogedor hasta el más árido e inhóspito, está ocultamente regido por sus correspondientes entidades débicas, las cuales están haciendo llegar su influencia o radio de actividad magnética a los lugares más ocultos e impenetrables por medio de los elementales constructores a los que hicimos amplia referencia en otras partes de este tratado. Un hermoso paisaje lleno de verdor y cálido ensueño, lo mismo que el árido y reseco desierto, están ocultamente dinamizados por los devas, sea cual sea su estirpe o jerarquía, cumpliendo su misión de acuerdo con el karma planetario, pudiendo afirmarse que a medida que la humanidad vaya avanzando en su evolución, serán más acogedoras y menos hostiles las condiciones climatológicas y los ambientes sociales del planeta. No habrá entonces zonas inhóspitas, desiertas, yermas o áridas como las de las cercanías de los polos o del Ecuador. Las pequeñas voluntades de los hombres, que son parte de la voluntad de Dios, harán posible que el eje de la Tierra enderece su posición con respecto al plano horizontal de su eclíptica y se produzca por efecto de ello un estado de armonía general que le depare al conjunto planetario un clima de físico bienestar y ambientes sociales fraternales y correctos para todos los hijos de los hombres. No estamos traficando con sueños, ni nos atraen las visiones exageradamente místicas en las líneas descriptivas de este tratado. No hacemos sino repetir con diferentes palabras lo dicho y repetido por los grandes iniciados de nuestro planeta. La naturaleza cumplirá su misión de armonía cuando el hombre haya cumplido la suya de paz, fraternidad y justicia.